comenzar primeramente dando gracias a Dios por estar en este lugar, por sus vidas. Gracias por estar en este lugar. Gracias por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Quiero darle la bienvenida a todos y especialmente a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita? Hermanos, ¿sí? ¿Ya habían venido? Ya habían venido, ¿verdad? La segunda vez. Pues nada, bienvenidos. Esperemos que se sientan mejor que en casa. Bienvenidos. Es una bendición tenerles en este lugar. También a los hermanos en los diferentes lugares del planeta que nos ven, y a ustedes y a la iglesia berea que tampoco puede estar aquí por temas de restricciones en el aforo. También le damos un caluroso saludo a ellos. Y estamos aquí con un propósito. Dios nos va a hablar de una manera específica a través de un pasaje de las Escrituras que yo quiero que meditemos hoy en él. Un pasaje bastante interesante y quiero que vayamos a la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Es un pasaje que es interesante, no tiene desperdicio. Segunda de Crónicas, capítulo 33, los dos primeros versículos. ¿Lo tienen? Vamos a ponernos en pie para leer estos dos versículos de la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Hasta aquí la palabra. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La historia de la vida de Manasés, el personaje, saben que yo estoy compartiendo la vida de los personajes bíblicos. La historia de Manasés también la encontramos en otros pasajes de la Escritura, en Segunda de Reyes 21. Hoy quiero que no desechemos este pasaje, es decir, que lo tengamos siempre a la mano porque vamos a meditar en él constantemente, en la vida de Manasés, ¿no? No sé si se recuerdan que hace algunas semanas hablábamos de Ezequías. Ezequías era un rey que dijimos que era un reinado casi perfecto y que no tenía mancha realmente, ¿no? Hizo las cosas bien, puso en orden al pueblo, edificó, físicamente mejoró el templo, también espiritualmente llevó al pueblo a la voluntad de Dios, llevó al pueblo a reconciliarse con Dios. Pero casi era todo perfecto, pero Dios le dijo, bueno, ya has vivido lo suficiente, ven hacia mi presencia, ordena tu casa que pronto morirás porque él enfermó. ¿Y qué pasó? Manasés, aferrado a las cosas, Ezequías, aferrado al aquí, a la ahora, a lo que había conseguido por mano de Dios, Dios le concedió 15 años más de vida. Todos sabemos que estos 15 años de vida fueron de mal en peor, porque no hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, una vez que muere, una vez que muere Ezequías, sale a la palestra Manasés. Digamos que Ezequías le pasa el testigo a su hijo Manasés para que reine. En este caso era algo habitual en la época. Y ahora le toca a Manasés reinar. Él había visto lo que había hecho su padre. Pero en estos pocos versículos de la Escritura casi podemos predecir lo que hizo en su reinado. Dice
la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero no hizo cualquier cosa, dice, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había desechado de delante de los hijos de Israel. Es decir, hizo en las abominaciones, en el original dice lo repugnante, lo asqueroso, se dio a la idolatría. Dice, abominaciones o idolatrías de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. La Escritura dice en el versículo 1 que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Era muy joven, era muy pequeño. Y reinó nada más y nada menos que 55 años. O sea, le dio tela. Todo lo que su padre construyó con sus manos, con la ayuda de Dios, ¿qué hizo Manasés? Lo destrozó con los pies. No siguió los pasos de su padre, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes 4 cuestiones importantes que podemos aprender de este pasaje de la vida de Manasés. Lo primero que quiero compartir con ustedes y lo que vemos en la vida de Manasés es que el mal te enreda. Eso es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. El mal te enreda. Si hacemos lo malo y no lo corregimos, el mal nos enreda, el pecado nos enreda. Manasés hizo lo mismo, siguió los pasos de los otros reyes anteriores e incluso de los mismos que seguían a los ídolos. El mal te enreda. ¿Han visto algo gráfico para que lo tengamos en cuenta, cómo el mal nos enreda? ¿Han visto en la televisión o en internet cuando una víbora agarra a su presa? Cuando una serpiente agarra a su presa, la pitón, por ejemplo, la agarra y ¿qué hace? Enrolla. E incluso cuando el que está teniendo la serpiente trata de enrollarse en la mano o en el cuello para donde agarre, ¿no? Para sentirse fuerte, para agarrarse duro. Eso es lo que hace el mal cuando le damos cabida en nuestra vida. Nos enreda. Y no solo nos enreda, sino que nos lleva a otros pecados. Y esto fue lo que le pasó a Manasés. El mal lo enredó y lo llevó a otros pecados. Y quiero que vayan conmigo en Segunda de Crónicas 33, el versículo del 3 en adelante. Y quiero que lo leamos. Escuchen bien el versículo 3. Un pecado lo llevó a otro. El mal lo enredó, él no corrigió el pecado y un pecado lo llevó a otro. Dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Este mismo versículo de la Escritura, leído en Segunda de Reyes, dice, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. ¿Se recuerdan de Acab? Acab era uno de los reyes más perversos que hubo, que su esposa era Jezabel. ¿Se acuerdan? Si queréis bajar un poquito de volumen porque creo que está muy fuerte. Segunda de Reyes dice esto, ¿no? Hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. No solo puso los ídolos, sino que adoró a los astros, al cielo, a todo. Dice el versículo 4 de Segunda de Crónicas 33. Y edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Se olvidó de Dios. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Dios. Y escuchen bien el versículo 6, que no tiene desperdicio. Y pasó sus hijos por fuego. Pasó a sus hijos por fuego, ¿en dónde? En el valle del hijo de Hinnom. Y quiero que nos detengamos un poco en este detalle, porque un comentario de esta parte de este pasaje, de esta frase, y pasó a sus hijos por el fuego, un comentario de este pasaje dice, esto era una práctica habitual
y escuchen bien, de las naciones paganas que habitaban en el territorio que Dios había prometido al pueblo de Israel, de sacrificar a sus hijos o a sus hijas en el fuego sagrado, como una forma de adoración a su dios falso llamado Moloc. En ofrenda a los dioses y en sacrificio, las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua hueca. Es decir, la estatua estaba así, el fuego estaba debajo, ¿vale? Y se ponía ahí como una ofrenda a este dios, en los brazos enrojecidos del fuego de la estatua hueca de bronce con cabeza de becerro que representaba a Moloc. Dice, la víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. ¿Se imaginan? Pensemos un poco en esto que ocurrió. Pasó a su hijo por el fuego. Es decir, se le ofreció en sacrificio a Moloc. ¿Se imaginan el sufrimiento de ese bebé? Si a lo mejor cuando estamos haciendo un asadero nos quemamos un dedo y pasamos una semana que nos duele. ¿Se imaginan? Ofrecer a ese bebé en sacrificio vivo. Pasó a sus hijos por el fuego. Es decir, hizo algo abominable, terrible. Humanamente diríamos que es imperdonable. Curioso. El sufrimiento de esa madre por ese bebé, al verlo sufrir. ¿Se imaginan? Después de haberlo tenido tanto tiempo en la barriga, de calmarlo, de hablarle, y luego fue entregado en sacrificio, no de cualquier manera, una muerte terrible, espeluznante. Pero esto fue lo que hizo Manasés. Pasó a sus hijos por el fuego y dice, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Curioso. Se excedió, dice la Escritura en este versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. Un rey terrible, un rey sin igual. Otra versión de este pasaje dice, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médiums y espiritistas. Esto nos habla, cuando nos dice se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, nos habla de que el pecado en su vida tenía mucha importancia. La maldad en la vida de Manasés era lo prioritario en su vida. Dice el 7, porque seguimos, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, que esta es la casa de Jerusalén, la cual yo escogí por sobre todas las cosas. Es decir, le advirtió que no hiciera estas cosas, ¿no? Dice el versículo 9, más adelante, Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, escuchen bien, más mal que las naciones que Dios destruyó de delante de los hijos de Israel. Hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Dios de las cuales Dios había destruido delante de los hijos de Israel. Es decir, lo que hizo Manasés afectó a otras personas. Lo que hizo, la influencia que él tenía como rey, fue terrible, fue maligna. Llevó a su familia, al pueblo, a su reinado, a alejarse por completo de Dios, destruyendo todo lo que su papá había conseguido. Y no solo eso, dice el versículo 16 de Segunda de Reyes, 21, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Dios. Curioso. Derramó Manasés mucha sangre inocente. Es decir, no hubo lugar, no hubo rincón que Manasés no hiciera lo malo, que estuviera impregnado de la maldad, del pecado en su reinado. Por donde iba dejaba marcas.
Por donde caminaba dejaba una huella imborrable del pecado que le acompañaba. Esto es lo que hizo Manasés. Y el versículo 10 de 2 de Crónicas 33 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Qué dice el versículo 10 de 2 de Crónicas 33? Mas ellos escucharon atentamente la ley, se arrepintieron. ¿Sí? Eso es lo que dice. Habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Se hicieron oídos sordos. Curioso. Menospreció a Dios. Despreció su voz. Rechazó las palabras de Dios. Este hombre malo, perverso, egoísta, que solo pensaba en sí mismo, buscó sus propios intereses y sus deseos. Se enredó en el mal, no lo corrigió, y el mal lo llevó a otros pecados. Y se centró en sus objetivos terrenales. Vemos cómo pasó parte de su vida haciendo lo malo, hasta que un día, y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, a pesar de todo ese mal que había hecho, un día el mal le alcanzó. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Por un lado, vemos que el mal le enredó, el mal te enreda. Y por otro lado, vemos que el mal finalmente le alcanzó. Es decir, tuvo consecuencias de su pecado, de su mal proceder. Y esto es algo que nosotros hemos dicho constantemente y quiero que hoy lo recordemos. El mal siempre, siempre, siempre tiene consecuencias. Siempre. El mal siempre tiene consecuencias. No hay mal que no se pague. No hay mal que no se pague. Si hacemos lo malo, al final pagaremos siempre las consecuencias. Siempre. La maldad, y quien practica la maldad no quedará sin castigo. Quiero que vayamos al pasaje de la Escritura en 2 de Reyes 21, que es muy interesante lo que dice la Escritura. 2 de Reyes, capítulo 21. Cuando lo tengan, me dicen amén y lo leemos. 2 de Reyes, capítulo 21, del 11 en adelante. 2 de Reyes 21, a partir del versículo 11, dice: ¿lo tienen? Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere les retiñirán ambos oídos. Versículo 13: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Versículo 15. Dice la Escritura: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado a ira desde el día que los padres salieron de Egipto hasta hoy. Hasta ahí la palabra. Curioso. Vemos cómo Dios le dio libertad a Manasés para reinar, pero usó esa libertad que Dios le dio para lo malo. Manasés escogió el pecado como estilo de vida, le dio la espalda a Dios. Todas las decisiones, su rebeldía, su desprecio hacia Dios, lo llevaron por un mal camino. Manasés tenía una vida aparentemente placentera en lo malo, y ojo, cuidado, hasta que las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus pecados, tocaron su puerta. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos del 11 al 12. 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos del 11 al 12. Escuchen bien. Por lo cual, Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Escuchen bien. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia.
Todo era placentero, todo era guay, hasta que el pecado, las consecuencias de su pecado tocaron la puerta. Aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y el versículo 12, nos vamos a centrar solo en la primera parte. Mas luego que puesto en angustias, hasta ahí. El mal tiene sus consecuencias. Y esto es lo que vemos en la vida de Manasés. El mal te enreda, el mal te alcanza. Las consecuencias del pecado al final tocarán nuestras puertas si hacemos lo malo. Podemos aprender que si vivimos como Manasés, haciendo lo malo, pensaremos por un tiempo que seremos bendecidos, o que estamos siendo bendecidos, que estamos haciendo lo bueno, haciendo lo malo, porque no nos pasa nada. Pero al final debemos cuidarnos, porque más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el mal nos alcanza y pagaremos las consecuencias. Ezequías no hizo lo malo. Manasés no siguió los pasos de su padre. Dios insistentemente nos está hablando de estas cosas, casi cada domingo, de la importancia de no menospreciar las advertencias que tenemos en la palabra de Dios con respecto no solo a los personajes bíblicos, sino aplicándolos a nuestras vidas. Podemos aprender de estas cosas. Pero creo firmemente que la inmadurez espiritual puede llevar al cristiano a restarle importancia a la maldad, a deleitarse en lo malo, a lo que hace día a día, a las decisiones que toma. A veces no tenemos en cuenta las advertencias que Dios nos habla y que nos dice: la paga del pecado es vida eterna o es muerte. La paga del pecado es muerte, y esto es algo que nosotros sabemos, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Cristo Jesús Señor nuestro. Y también sabemos que el pecado nos aleja de Dios. El pecado en nuestras vidas no es la voluntad de Dios. Si hacemos un resumen de la vida de Manasés, vivió para el pecado. Se arrastró y le dio igual todo. Le dio igual ni siquiera las consecuencias de llevar al pueblo a lo malo. Le dio igual. ¿Será que nosotros también estamos viviendo como Manasés? ¿Que nos da igual el pecado? ¿Que no le tomamos la importancia que tiene, que Dios le da? Porque a veces nosotros no le tomamos importancia a cosas que Dios nos dice que para Dios es importante, pero para nosotros no es importante. Por ejemplo, en este caso, el pecado. Personas que pecan, no se arrepienten, siguen pecando, viven en el pecado gran parte de su vida como Manasés. Esto fue lo que hizo Manasés. Muchos se olvidan de la purificación de sus pecados antiguos, vuelven al yugo de la esclavitud del pecado, anhelan la vida pasada antes de conocer al Señor y pagan las consecuencias. Terrible. Dios le da muchísima importancia al pecado. Y esto es algo que yo quiero que hoy se vayan con esa visión clara. Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece, detesta. En el original dice odia, es enemigo, menosprecia. Dice el pecado, dice el Salmo 5:5, que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece, detesta las personas que hacen lo malo. Vemos que a pesar de las advertencias de Dios, ni él ni el pueblo quisieron prestarle atención a Dios. Manasés reflejaba un estado espiritual deplorable. ¿Cómo está nuestro estado espiritual hoy? Esto es algo que podemos aprender. A pesar de su condición, a pesar de su situación, si nos quedamos hasta este versículo, podemos pensar que la historia se quedó ahí como la mayoría de los reyes reinaron en ese tiempo. Pero la historia no se queda ahí, da un giro para bien. Manasés, estando en esa condición deplorable espiritualmente hablando, que había llevado al pueblo a lo peor, ¿saben qué pasó? Dice la Escritura que, y este es el tercer punto que
quiero compartir con ustedes. El arrepentimiento. Si nos arrepentimos, puede que alcances el perdón. Si nos arrepentimos, puede que alcances el perdón. No hay seguridad de estas cosas. No lo debemos dejar para mañana. Y esto es algo que vemos en la vida de Manasés. Es algo que era poco habitual que Dios hiciera estas cosas, pero lo hizo por su misericordia. Después de hacer lo malo, la mayoría de las personas eran castigadas porque no se arrepentían. Y aún hicieron mucho mal, incluso tenían que pagar las consecuencias por sus actos. Dios hace algo increíble con Manasés. Tuvo misericordia de Manasés. Dice, puesto en angustias, dice la Escritura, el versículo 12, mas luego fue puesto en angustias. Luego que fue puesto en angustias, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Manasés se vio con la soga al cuello, con grilletes, no hallaba qué hacer, estaba encerrado. ¿Y qué hizo? Pasó gran parte de su vida, no sabemos cuántos años, de los 55 años de su reinado, pasó gran parte de su reinado haciendo lo malo. Pero, estando en angustias, cuando estaba en las consecuencias de su pecado, oró a Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y Dios finalmente lo restaura. La historia, como decía, da un giro total. Toda su arrogancia, su rebeldía, su orgullo, lo tuvo que dejar de lado. De este pasaje podemos aprender algo sumamente valioso, sumamente importante e interesante que yo quiero que tengamos en cuenta hoy en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Sea cual sea la situación en la que estemos, sea cual sea, angustiados, perseguidos, atribulados, tristes, con una condición espiritual deplorable como la tenía Manasés, de rebeldía o de orgullo, sean cual fueren los años en los que estemos haciendo lo malo o el pecado, o estemos con la soga al cuello, o incluso las consecuencias por nuestras decisiones o por nuestros pecados nos hayan alcanzado y estemos terribles, de una manera terrible, hundidos en la miseria, siempre tenemos la oportunidad de acudir a Dios. Y esto es algo que yo quiero que siempre recordemos. Sea cuales fueran nuestras decisiones hasta el día de hoy, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos restaura. Dios puede hacer el milagro. Dice la Escritura que nosotros podemos acudir a Dios para alcanzar misericordia. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Dice la Escritura también que habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora manda, exige a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Pero quiero llamar vuestra atención en la vida de Manasés, porque Manasés pasó muchísima parte de su vida haciendo lo malo. Cuando se vio con la soga al cuello, buscó auxilio. Y Dios quiere que no esperemos ese momento cuando tengamos la soga al cuello para buscarle, porque no sabemos si va a ser demasiado tarde. La historia bíblica de los personajes bíblicos nos demuestra que muchos que estuvieron con la soga al cuello, a algunos de ellos no le dio la oportunidad ni siquiera de arrepentirse, ni siquiera tuvieron esa decencia de buscar a Dios. ¿Podemos nosotros también estar en esa condición? Puede que sí. Por eso es tan importante tener en cuenta el riesgo que corremos. Imagínense que Manasés no le hubiese pasado eso y no hubiese buscado a Dios. ¿Qué hubiese pasado con él?
Vivió toda su vida haciendo lo malo y al final lo buscó, viéndose en esa condición. ¿Y nosotros? A veces como seres humanos, incluso algunos cristianos, juegan con la gracia, con la paciencia o la misericordia de Dios, no poniendo límites al pecado. Y esto es una realidad, ¿no? Muchos dicen, no pasa nada porque Dios me perdona. Todavía tengo tiempo para arrepentirme. No sé si han escuchado esta frase, unos minutos antes de morirme yo pido perdón y Dios me perdona. ¿Han escuchado eso? Yo era una de esas personas que decía lo mismo. Y miren dónde estoy. De dónde Dios me rescató. Manasés, yo estoy convencido, Manasés jamás pensó que iba a estar en esa situación. Jamás. Porque si no hubiese cambiado de dirección posiblemente. Hasta que se vio con grilletes. Realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos. Pensamos que tenemos muchísimos años de vida. Los que estamos más jóvenes pensamos que nos quedan un montón de años. Y los que ya están más mayores piensan que no les queda tanto, pero podemos seguir para adelante. Pero yo quiero llamar vuestra atención al hecho de la actitud de Manasés. La vida de Manasés. Tenemos muchos años de vida y podemos seguir haciendo lo que queramos sin tener en cuenta a Dios. Esto es lo que piensan algunos. Pero la Escritura dice otra cosa. No sabemos cuánto nos queda. Y esto es una realidad. Santiago 4 dice que ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Vamos ahora, los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. No sabemos, dice la Escritura, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabemos. No sabemos qué será de nuestra vida mañana. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cada uno de nosotros sabe, porque lo dice la Escritura en Tesalonicenses, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y quiero hoy, en esta mañana, ser todo lo sincero que Dios ha sido conmigo. Dios no necesita nuestro perdón. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos el favor y el perdón de Dios. Si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, estad preparados, dice la Escritura en Lucas, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O viene o vamos hacia su presencia. Si Dios nos llamara a su presencia hoy, ¿estaríamos preparados? Si nos encontramos con grilletes en nuestras manos, ¿estaríamos preparados? Imaginémonos por un momento que vivamos toda nuestra vida haciendo lo malo. Toda. Que no paremos de hacer lo malo. Y en el momento de arrepentirnos por interés, para no ir al infierno, sería demasiado tarde. ¿Se imaginan? Yo quiero animarles a través de este pasaje de las Escrituras de no dejar para mañana el arrepentimiento. No dejemos para mañana el arrepentimiento. No dejemos para mañana el ponernos a cuentas con Dios y con los demás. No dejemos para mañana lo eterno, porque no sabemos si hay mañana. Quiero que pensemos en estas cosas. No dejemos para mañana la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No la dejemos para mañana, porque el mañana es una niebla delante de nuestros ojos. No dejemos para después lo que agrada a Dios.
No dejemos para después el vivir o andar en el Espíritu. No dejemos para mañana los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la paz, el gozo. No lo dejemos para mañana. No dejemos para mañana, no pospongamos la fidelidad a nuestro Dios. Mañana mejor, mañana. No dejemos para mañana el obedecer la voz de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios. Porque esto es muy importante y yo quiero que también lo tengan en cuenta. Dios es un Dios justo y no dará por inocente al culpable. Si sabemos lo que debemos hacer, no lo dejemos para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos si hay mañana. Debemos ocuparnos hoy de preocuparnos por lo eterno. Y esto es algo que vemos en la vida de Manasés. No dejemos para mañana estas cosas. Y por último, y es el último punto que quiero compartir con ustedes, que si vamos arrepentidos a Dios, el cuarto punto, y es el más importante, Dios nos perdona y te restaura. Dios perdona y restaura. Lo hizo con mi vida y también lo hizo con la vida de Manasés. Dice la Escritura que habiendo orado, es decir, suplicado, rogado a Dios, dice la Escritura que fue atendido en el versículo 13. Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Curioso, ¿no? Dios escuchó su oración, fue clemente, prestó atención, concedió, restauró. Es decir, dice el original con esta palabra, oyó su oración, o sea, es decir, lo escuchó y lo restauró. En el original quiere decir, presten atención, volvió al punto de partida. Manasés comenzó desde cero. Dios le dio la oportunidad de comenzar desde cero. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Le restauró. Y esto nos habla de que no hay nada imposible para Dios. Nada. Nada imposible para Dios. Absolutamente nada. Manasés conoció, se aseguró, comprendió, entendió que Jehová era Dios, que Él era poderoso. Después de esto, dice la Escritura en el versículo 14, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón. Dice, puso los capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. El 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Dios y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Dios y de Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Dios restauró su vida y Él también restauró su entorno. Limpió su vida al pueblo de todo lo malo. Dios los restauró. Viéndose en una condición absolutamente deplorable, buscó a Dios. Se arrepintió. Pasando en el peor momento de su vida, siendo consciente de lo que había cometido, del error que había hecho, pidió a Dios misericordia, oró a Dios y Dios le perdonó. Y vemos en su vida que se arrepintió, cambió de dirección y él siguió adelante. Esto nos habla a cada uno de nosotros de la misericordia que tiene Dios y que Dios puede cambiarnos. Dios nos puede cambiar. Da igual lo malo o lo perverso que seamos, si nos arrepentimos de manera sincera, real, si somos sinceros con Dios, Dios nos perdona y nos restaura. Esto nos habla también de la importancia de acudir a Dios cada día. En medio de una situación oscura, tanto física como espiritual, Dios restauró su reino, que tampoco era habitual. Imagínense la bendición. Restauró su reino. Lo sacó de esclavo y lo volvió a poner, que era algo inusual. Se quedaba como esclavo y ahí moría. Dios restauró su reino. Y con esto termino.
Yo quiero animarles a ustedes a no pecar, a no tentar a Dios, a no arriesgarnos, a no andar siempre en la cuerda floja, jugando con el pecado o viviendo en el pecado, incluso siendo tibios. Dios no quiere que estemos tibios, que no seamos irresponsables con nuestra vida espiritual, que no juguemos con el margen que creemos o que pensamos que tenemos como hijos de Dios, en la gracia. No sabemos si mañana es demasiado tarde. No hay margen, y esto es algo que yo quiero que se vayan también con esa visión clara. No hay margen. El que practica el pecado es del diablo. Posiblemente algunos de los que estamos aquí no hemos pasado, gracias a Dios, a nuestros hijos por el fuego. Gracias a Dios. No hemos sacrificado a nadie en el fuego, incluso a nuestros hijos, pero a lo mejor hacemos pasar a otros por el fuego. Con lo que decimos o con lo que hacemos. A lo mejor nuestras vidas no están de acorde a lo que Dios quiere o espera de cada uno de nosotros. A lo mejor estamos como Adán y Eva. ¿Saben cómo estaba Adán y Eva? Culpando a otros. Adán, es que la mujer que me diste. Y Eva dijo, es que la serpiente que me diste. Y la serpiente se vio, ¿y ahora quién acuso yo, no? ¿Cómo está nuestra vida hoy? Yo quiero serles sincero. Dios quiere que nosotros dejemos de culpar a los demás por nuestros pecados. Que no seamos como Adán y Eva. Las excusas para hacer lo malo no nos van a servir delante de Dios. No nos van a servir para justificar nuestro pecado o para justificar nuestra falta de interés o de respeto hacia Dios. Nuestra condición espiritual o incluso nuestra inmadurez, si es el caso, no dependen de los demás. Y esto es algo que yo quiero que se vayan con la visión clara. Sino depende de las malas decisiones que a lo mejor hemos tomado y realmente no son los demás, somos nosotros. Somos responsables delante de Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven, somos responsables delante de Dios de manera individual de lo que hacemos y de la influencia que ejercemos a nuestro entorno, sea para lo bueno o para lo malo, sea como fuere. Y quiero que recuerden que el mal no será justificado. Esto nos habla evidentemente de la responsabilidad individual que tenemos delante de Dios. Y esto debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros, como padres, como hijos, como esposos o esposas. Si hemos arrastrado a nuestros hijos o hijas o a nuestras familias, incluso como hizo Manasés, hacia el pecado, o ha llevado a otros a hacer lo malo, Dios, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero debemos acudir a Dios. La cuestión es, ¿acudimos a Dios cuando pecamos? ¿Cuando metemos la pata? ¿Seguimos dejando lo espiritual para mañana? ¿La santidad para mañana? Creo firmemente que como cristianos debemos replantearnos la manera como vivimos y las decisiones que tomamos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Dice la Escritura en Isaías que estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Saben? Podemos ser tentados hoy a menospreciar la palabra que Dios nos ha dicho. Algunos de ustedes o de los que nos ven a través de las redes sociales pueden pensar, pastor, aplíquese eso a su vida
Y, y realmente yo lo he aplicado en mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo era como Manasés. Le di la espalda a Dios una gran parte de mi vida. Consulté los adivinos, practiqué la brujería y eso trajo consecuencias terribles a mi vida. Luego de ser limpio por la sangre de Cristo, menosprecié el sacrificio de Jesús. Me aparté de Dios. Una vez sano, me revolqué en el lodo. Hice lo que no agradaba a Dios. Y hice exactamente lo mismo que Manasés. Me arrepentí de mis pecados. Dios me tendió la mano y pude ser perdonado. Pero estando en esa condición, hundido en la miseria, por mis pecados, por las decisiones que tomaba, culpé a muchas personas de las que están aquí. Culpé al pastor, porque al pastor siempre hay que echar la culpa. O a Montaña. Culpé a mi esposa. Culpé a los hermanos. Culpé a todo el mundo. Hasta a Dios por haber creado la iglesia. Estando en esa condición, cuando me arrepentí de mis pecados, cuando reconocí realmente que el problema no eran los demás sino yo, Dios restauró mi vida. Yo era una persona que maldecía a mis padres. Cometí cosas terribles en mi vida, pero Dios me restauró. Es posible que Dios nos restaure. Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Si ha cambiado mi vida, puede cambiar también la tuya. Es posible ir a Dios. Pero cada uno de nosotros debe tomar la decisión. Aunque muchas personas hicieron lo mismo que yo hice, no tomaron la misma decisión. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí hacer la voluntad de Dios. Y aquí estoy. Y Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra situación. Seamos maduros y no culpemos a los demás por nuestras desgracias. Reconozcamos que somos nosotros y no los demás. Yo dejé de culpar a los demás cuando me enfrenté a Cristo. La cuestión es, ¿queremos enfrentarnos a Cristo cara a cara? Es decir, ponernos delante de Dios y decir, Dios, aquí está mi vida. ¿Cómo está mi vida? Ayer compartía con los hermanos de Argentina que debemos cada día examinarnos a nosotros mismos. Si no nos examinamos a nosotros mismos a través de la palabra, no a través de los amigos o a través del pastor, a través de la palabra, si no nos examinamos a nosotros mismos, si no miramos por nosotros mismos, nuestra vida será un carrusel y de emociones. Tomemos la decisión firme de seguir a Cristo. Tomémosla, pero tomémosla hoy. No la dejemos para mañana, porque posiblemente mañana puede que sea tarde para el arrepentimiento, para cambiar de dirección. La culpa ni siquiera es de Cristo por crearnos, por crear. No, nuestro pecado. Arrepintámonos de todo nuestro corazón. Busquemos a Dios. Y el corazón contrito y humillado no despreciarás. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que hoy, una vez más, nos pongamos serios con las cosas de Dios. Que no juguemos a la iglesia, sino que realmente, siendo sinceros delante de Dios, reconociendo nuestras faltas, busquemos nuevamente el auxilio de Dios.
Hemos cantado esta mañana o más bien pedido a Dios en una oración cantada, que nos dé un nuevo corazón, que solo viva para Él. Que tengamos una manera distinta de hablar y de pensar. Que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos que Dios siga haciendo el milagro en cada uno de nosotros. Si hemos seguido fieles hasta el día de hoy, Dios quiere que perseveremos hasta el fin. Pero si hemos sido infieles y le hemos dado la espalda a Dios, si hemos pasado toda nuestra vida hasta hoy dándole la espalda a Dios, hoy quiere Dios que nos reconciliemos con Él, que nos pongamos a cuentas con Él, porque queda poco tiempo, hermanos. Basta ya el tiempo que hacía lo que agradaba a la carne. Reconciliémonos con nuestro Creador. Que este no sea un culto más. Que este no sea un sermón más, que este no sea un mensaje más. Que si es el último sermón que yo dé, que Dios me permita dar, o que tú escuches, arrepiéntete de tus pecados. Arrepintámonos de nuestros pecados. Busquemos el favor, la misericordia, el perdón de Dios y cambiemos de dirección de una vez por todas. No esperemos hasta lo último como Manasés. No esperes ser atormentado por los demonios, como me pasó a mí, para buscar a Dios. Alguien que ore.